hablar de un tema muy importante y esto es relativo a la fiabilidad que tienen las pruebas diagnósticas. Ustedes se preguntarán cómo hacemos en medicina para saber que una prueba realmente me está diciendo la verdad y no está cometiendo un error. ¿Cómo saber si este examen, este test diagnóstico, esta prueba de laboratorio, este estudio de imagen realmente tiene la capacidad de detectar una enfermedad, una condición o un caso que yo estoy buscando en una población determinada? Esto lo hacemos mediante dos conceptos que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene cualquier prueba diagnóstica de determinar un paciente que está verdaderamente positivo, que tiene la condición que estamos buscando. Mientras que la especificidad tiene que ver con la posibilidad o la capacidad del mismo test diagnóstico de encontrar al paciente verdaderamente sano, el que no tiene la condición o la enfermedad que estamos estudiando. Existen, de hecho, fórmulas que nos van a permitir hacer estos cálculos, pero para ello vamos a necesitar determinada información. La primera cosa que necesitamos es saber cuál es nuestra población total, ¿ok? En esta población total que vamos a estudiar vamos a tener casos y controles. Los casos son los pacientes que en la vida real tienen la enfermedad o condición que estamos buscando, mientras que los controles son pacientes sanos que forman parte de esa población, de ese pool de pacientes que estamos estudiando, ¿ok? También tengo que saber que una vez que yo aplico mi prueba para determinar X cosa, vamos a suponer que estamos evaluando una proteína en sangre y que esta proteína, cuando está positiva, suele diagnosticar pacientes que tienen cáncer de hígado. Entonces, una vez que yo evalúo esta proteína en la sangre de mis 300 pacientes, voy a obtener unos resultados, ¿ok? Vamos a suponer que de estos 300 pacientes, los resultados de mi prueba fueron los siguientes. Los verdaderos positivos, es decir, los pacientes que realmente tenían cáncer y cuya proteína estaba presente, fueron 119. Tengan en cuenta que en realidad había 123 pacientes enfermos, pero esta proteína solamente logró detectarse en 119 pacientes de estos 123. Mientras que de mis pacientes control, es decir, mis pacientes sanos que no tenían cáncer de hígado, hubo 10 casos que tenían presente esta proteína en sangre, ¿ok? Para yo poder hacer estos cálculos, y como esto es un poquito confuso, lo que yo les sugiero es que evalúen una simple tablita para que puedan ubicar quién es el verdadero positivo, el verdadero negativo y toda la cosa. Entonces, de mis pacientes casos, es decir, mis pacientes enfermos, ¿cuáles de estos casos me dieron positivo? Aquí está, 119. 119 pacientes fueron mis casos positivos. Y esto es lo que se conoce como un verdadero positivo. De mis pacientes controles, es decir, pacientes que eran sanos, pero también me dieron positivo, está 10 pacientes. Y esto es lo que se conoce como un falso positivo, porque ellos estaban sanos, pero dieron positivo. Entonces es falso que son positivos. Por otro lado tenemos de mis pacientes casos, es decir, gente que tenía cáncer en el hígado que la prueba no logró detectar. Pues sería 123 menos 119 sería 4. Y estos pacientes serían los falsos negativos, porque ellos realmente estaban enfermos y la prueba no logró diagnosticarlos. Y los controles, que serían pacientes que estaban sanos y que dieron negativos, sería 177 menos 10, 167, que sería el verdadero negativo. Con estos datos yo puedo hacer los cálculos para determinar la sensibilidad y la especificidad de este estudio en sangre para determinar esta proteína. Ok, entonces vamos a comenzar primero con la sensibilidad. ¿Ok? Y decimos que la sensibilidad va a ser igual al paciente que es verdadero positivo entre el mismo verdadero positivo más el falso negativo. ¿Ok? Entonces yo voy a buscarlos en mi propia tabla. El verdadero positivo sería 119 entre 119 más 4. ¿Ok? Entonces esto sería 119 entre
123. Yo con los cálculos matemáticos y divisiones no soy muy buena, pero para eso existen las calculadoras. Y en la mayoría de los exámenes serios, por ejemplo para el UMSLE, te permiten en la pantalla utilizar una calculadora. 119 entre 123, eso va a ser igual a 0.96. Entonces tenemos que la sensibilidad va a ser igual a 0.96, que es igual a un 96% de sensibilidad. Esto lo que significa es que de cada 100 pacientes que tengan cáncer en el hígado, esta proteína va a detectar aproximadamente un 96%, 96 pacientes de esos 100. Ahora vamos a evaluar la sensibilidad, la especificidad, perdón. Entonces, la especificidad va a ser igual a el verdadero negativo entre el verdadero negativo más el falso positivo, que sería así. El verdadero negativo, 167 entre 167 más 10. Esto va a ser igual a 167 entre 177. Y nuevamente la calculadora. 167 entre 117. Perdón. 167 entre 0,94%. 0,94 que es 94%. Es decir, que esta prueba va de 100 pacientes que estén sanos, va a detectar 94 de ellos como sanos. Y estos valores, que son bastante buenos, una buena sensibilidad y especificidad diagnóstica, me permiten saber que esta prueba realmente es fiable. Y eso es todo por hoy.